Bienvenidos al libro de Proverbios, una de las joyas más preciadas de la literatura sapiencial de las Sagradas Escrituras. Escrito por Salomón, hijo de David y rey de Israel. Este libro reúne la sabiduría de un hombre a quien Dios mismo concedió un entendimiento sin igual, y esa sabiduría se convirtió en su legado más duradero, plasmada en estos proverbios que han iluminado el camino de generaciones enteras. Proverbios no es un libro de teoría, sino de vida práctica. En sus páginas encontramos consejos sobre el trabajo y la pereza, la humildad y el orgullo, las palabras prudentes y la lengua necia, la amistad verdadera, la justicia, la disciplina y, sobre todo, el temor de Dios, que el propio libro declara como el principio de la sabiduría. Cada verso es una semilla breve pero profunda, pensada para ser meditada, no solo leída. Son enseñanzas destiladas de la experiencia, la observación y la fe, ofrecidas como guía para quien busca vivir con rectitud, prudencia y entendimiento. Los invito ahora a abrir el corazón y la mente y a dejarnos instruir por esta voz antigua que sigue hablando con una claridad asombrosa a nuestros días. Comencemos el libro de Proverbios. Proverbios 9. Dos voces llaman al corazón. La sabiduría ha preparado su casa con firmeza y estabilidad. Todo en ella refleja orden, propósito y verdad. Ha preparado alimento, levantado su mesa y enviado una invitación abierta para quienes desean aprender a vivir correctamente. Desde lo alto sigue llamando a quienes todavía caminan sin dirección, a los que viven confundidos entre tantas voces y decisiones. La sabiduría invita al ser humano a dejar atrás la inmadurez y comenzar a caminar con entendimiento. Ella dice: vengan y aprendan a vivir de una manera diferente. Dejen la impulsividad, la superficialidad y los caminos que destruyen lentamente el alma. Descubran la vida que nace cuando Dios guía el corazón. Muchas personas buscan llenar su vacío emocional en lugares equivocados. Corren detrás de distracciones, relaciones dañinas o placeres momentáneos pensando que eso traerá paz. Pero la verdadera vida solo comienza cuando el corazón aprende a escuchar la voz de la sabiduría. No todos reaccionan igual ante la corrección. Hay quienes rechazan cualquier consejo porque el orgullo ya endureció su interior. Cuando alguien ama demasiado su propia opinión, termina viendo la verdad como un ataque en lugar de una ayuda. El necio desprecia la corrección porque no quiere cambiar, pero el sabio sabe escuchar incluso aquello que incomoda, porque entiende que muchas veces la corrección evita dolores mayores en el futuro. Quien ama la sabiduría crece continuamente, aprende, madura y se vuelve más fuerte interiormente. La humildad abre puertas que el orgullo siempre termina cerrando. El principio de la verdadera sabiduría sigue siendo honrar a Dios y reconocer su autoridad sobre la vida. Cuando el ser humano intenta vivir apartado de Él, tarde o temprano termina perdido entre sus propios pensamientos, emociones y decisiones. Conocer a Dios trae claridad, equilibrio y dirección. La sabiduría no solo enseña cómo sobrevivir,
sino cómo vivir con propósito, paz y discernimiento en medio de un mundo lleno de confusión. Si eliges caminar sabiamente, tu vida será fortalecida y tus decisiones traerán fruto. Pero si decides ignorar constantemente la verdad, tarde o temprano tendrás que enfrentar las consecuencias de tus propios caminos. También existe otra voz que llama al corazón humano. Es la voz de la necedad. Ella también invita, seduce y promete satisfacción rápida, pero todo lo que ofrece es superficial y vacío. La necedad habla desde la impulsividad, el deseo desordenado y la falta de dominio propio. Invita a tomar atajos, a vivir sin límites y a buscar placer inmediato sin pensar en las consecuencias. Muchas veces el pecado parece emocionante precisamente porque se siente prohibido o secreto. Pero detrás de aquello que aparenta libertad muchas veces se esconde esclavitud emocional y espiritual. La necedad atrae especialmente a quienes viven distraídos espiritualmente, a quienes dejan de vigilar su interior y comienzan a justificar pequeñas decisiones equivocadas. Pero quienes siguen ese camino no logran ver hacia dónde realmente conduce. Lo que parecía alivio momentáneo termina dejando ansiedad, culpa, heridas y oscuridad interior. Dos voces siguen llamando hoy al corazón humano: la sabiduría y la necedad. Una conduce hacia vida, paz y dirección. La otra seduce lentamente hasta vaciar el alma. Y cada día, en medio de decisiones pequeñas y grandes, cada persona decide cuál de esas voces escuchará. Proverbios 10. El camino del sabio y el destino del necio. Un hijo sabio trae alegría al corazón de quienes lo aman, pero la necedad termina causando tristeza y preocupación. Las decisiones de una persona nunca afectan solamente su propia vida, también dejan huellas en quienes caminan cerca de ella. Las riquezas obtenidas de manera injusta jamás traerán verdadera paz. Lo que se construye sin integridad tarde o temprano se derrumba, pero una vida guiada por la rectitud tiene valor eterno. Dios no abandona a quienes confían en Él. Puede haber momentos difíciles, incertidumbre o ansiedad, pero el Señor sigue sosteniendo a quienes buscan caminar correctamente. En cambio, los deseos egoístas terminan vaciando el corazón de quienes viven solo para sí mismos. La pereza empobrece lentamente la vida. No siempre destruye de golpe. Muchas veces lo hace poco a poco, apagando sueños, oportunidades y propósito. Pero quien trabaja con diligencia y responsabilidad construye estabilidad y honra. Quien vive sabiamente sabe aprovechar el tiempo y reconocer las temporadas importantes de la vida. Pero quien vive distraído termina perdiendo oportunidades que quizá no volverán. Las palabras de quien camina correctamente pueden traer vida, ánimo y dirección a otros. Pero detrás de muchas palabras malintencionadas se esconden orgullo, manipulación y heridas silenciosas. El odio alimenta conflictos innecesarios, mientras que el amor tiene el poder de cubrir errores, sanar relaciones y detener discusiones antes de destruir vínculos importantes.
La sabiduría suele encontrarse en quienes saben escuchar, aprender y pensar antes de hablar. Pero quien vive dominado por impulsos termina acercándose constantemente al caos. Las personas sabias valoran el conocimiento y continúan creciendo interiormente. El necio, en cambio, habla demasiado. Escucha poco y muchas veces destruye con sus propias palabras aquello que más quería conservar. La riqueza puede dar sensación de seguridad, pero no puede salvar el alma del vacío interior. El pobre también puede encontrar dignidad y paz cuando vive con integridad delante de Dios. Quien vive correctamente deja una influencia que trae vida a otros, pero el pecado constante termina consumiendo lentamente el interior de una persona. La disciplina puede incomodar al principio, pero corrige el camino antes de que llegue una caída mayor. Rechazar toda corrección es una forma silenciosa de destruirse a uno mismo. Las palabras tienen poder. Hay bocas que esconden mentira, resentimiento, falsedad detrás de apariencias correctas. Por eso, la sabiduría enseña a hablar menos y pensar más. Cuando alguien habla impulsivamente suele terminar hiriendo, exagerando, causando problemas innecesarios. Pero quien aprende a controlar su lengua protege relaciones, evita conflictos y refleja madurez espiritual. Las palabras del justo son como agua fresca para el alma cansada. Traen consuelo, verdad y esperanza. Pero las palabras del malintencionado muchas veces dejan heridas invisibles difíciles de sanar. El orgullo impide reconocer errores y aleja el corazón de la sabiduría. La humildad, en cambio, permite crecer, aprender y permanecer firme, aún en medio de la corrección. La bendición de Dios trae plenitud verdadera. No añade angustia ni vacío, como muchas cosas que el mundo ofrece para aparentar felicidad. El necio encuentra diversión en el pecado y en la destrucción, pero el sabio encuentra gozo en vivir correctamente delante de Dios. Los temores de quienes viven lejos de la verdad muchas veces terminan alcanzándolos, porque una vida construida sobre engaño nunca permanece firme. Pero quienes confían en Dios encuentran una base sólida aun cuando todo alrededor parezca inestable. Cuando llegan las tormentas de la vida, el malvado cae como algo sin fundamento. Pero quien construyó su vida sobre principios correctos permanece firme incluso en medio del dolor. Las personas irresponsables causan frustración a quienes dependen de ellas. La falta de compromiso, disciplina y palabra termina desgastando relaciones y oportunidades. La memoria del justo deja una huella de honra y bendición. Pero quienes vivieron solo para sí mismos terminan siendo recordados por el daño que causaron. El corazón sabio acepta consejo, pero quien cree saberlo todo termina tropezando constantemente con sus propias decisiones.
Quien vive con integridad puede caminar con tranquilidad, porque no necesita esconder una doble vida. Pero quien vive engañando siempre terminará siendo descubierto. Hay miradas, gestos y palabras que pueden causar más daño del que parece. Por eso la sabiduría enseña a cuidar no solo las acciones, sino también las intenciones del corazón. La vida del sabio se fortalece con el tiempo, porque aprende a permanecer cerca de Dios. Pero el camino del necio se vuelve cada vez más oscuro mientras continúa rechazando la verdad. Quien guarda rencor termina cargando cadenas invisibles dentro del alma. Pero quien aprende a perdonar encuentra libertad interior y descanso emocional. El temor de Dios prolonga la vida en paz y propósito, mientras que el pecado constante desgasta el corazón y consume lentamente la estabilidad del alma. La esperanza del justo produce gozo aún en medio de dificultades, pero las expectativas construidas lejos de Dios tarde o temprano terminan vacías. El camino del Señor es refugio para quienes aman la verdad, pero resulta incómodo para quienes prefieren vivir en oscuridad. Las personas sabias dejan fruto duradero porque sus palabras, decisiones y acciones nacen de un corazón guiado por entendimiento. El necio, en cambio, termina atrapado por las consecuencias de su propia falta de dirección. Los labios del justo saben cuándo hablar y cómo traer paz, pero la boca perversa termina revelando lo que verdaderamente habita dentro del corazón. La vida siempre termina mostrando qué clase de camino eligió cada persona. Uno conduce hacia paz, dirección y vida. El otro hacia confusión, vacío y destrucción interior. Proverbios 11. La integridad que sostiene el alma. Dios se agrada de la honestidad y de quienes viven con integridad, aun cuando nadie los está observando. Pero rechaza la falsedad, el engaño y las apariencias construidas para manipular a otros. La verdad siempre tiene más valor que cualquier beneficio obtenido de manera injusta. El orgullo termina precediendo la caída, cuando alguien comienza a creerse superior. Deja de escuchar consejos, ignora advertencias y poco a poco se aleja de la sabiduría. Pero la humildad permite aprender, crecer y permanecer firme incluso en medio de las pruebas. La integridad guía a quienes desean hacer lo correcto, mientras que la mentira termina atrapando a quienes viven una doble vida. Hay personas que intentan sostener una imagen perfecta por fuera, mientras por dentro viven vacías y confundidas. Pero tarde o temprano el corazón revela aquello que realmente habita dentro de él. Las riquezas no pueden salvar el alma en el día de la angustia. El dinero puede resolver ciertas necesidades, pero jamás puede reemplazar la paz que nace de caminar cerca de Dios. Quien vive correctamente encuentra dirección aún en tiempos difíciles, pero el mal camino termina derrumbando a quien insiste en seguirlo. Muchas caídas no ocurren de repente,
comienzan lentamente cuando alguien deja de cuidar su corazón y empieza a justificar pequeñas decisiones equivocadas. La rectitud libra del daño, pero el pecado termina atrapando a quienes creen que pueden jugar con la oscuridad sin consecuencias. El mal siempre promete libertad al principio, pero termina convirtiéndose en una carga para el alma. Cuando una persona sin Dios pone toda su esperanza solamente en lo material, tarde o temprano descubre que nada de eso logra llenar el vacío interior. Pero quienes confían en el Señor encuentran esperanza aún en medio de la incertidumbre. Las palabras tienen poder para destruir o para sanar. Hay personas que hieren constantemente con críticas, manipulación o mentira, mientras otras usan sus palabras para levantar, aconsejar y traer paz. Una ciudad entera puede ser bendecida cuando hay personas justas que viven con integridad dentro de ella. La influencia de alguien sabio alcanza mucho más de lo que imagina. El que desprecia a otros demuestra pobreza interior. Pero quien tiene entendimiento sabe guardar silencio y actuar con prudencia. Muchas discusiones innecesarias nacen del orgullo herido y de la necesidad constante de tener la razón. Quien traiciona la confianza de otros destruye relaciones valiosas, pero la persona fiel sabe cuidar aquello que le fue confiado. La lealtad sigue siendo una de las formas más profundas de amor. Donde falta dirección sabia, las personas terminan perdiéndose. Por eso es importante rodearse de consejo correcto y de personas que acerquen el corazón a Dios, en lugar de alimentarlo con confusión. Hay quienes se meten impulsivamente en responsabilidades que no pueden sostener y luego terminan atrapados por sus propias decisiones. La sabiduría enseña prudencia antes de actuar. La bondad trae bienestar al alma. Las personas misericordiosas también reciben misericordia. Porque quien vive haciendo bien termina sembrando paz alrededor suyo. El malvado persigue ganancias vacías que nunca logran satisfacerlo completamente. Pero quien siembra justicia y verdad construye algo mucho más duradero dentro de sí mismo. Quien permanece firme en el bien camina hacia vida y estabilidad. Pero quien corre detrás del mal termina alejándose lentamente de la paz verdadera. Dios mira con agrado a quienes tienen un corazón sincero. La apariencia puede engañar a las personas, pero nunca al Señor. Aunque alguien parezca fuerte por fuera, el pecado tarde o temprano alcanza sus consecuencias. Pero quienes viven con rectitud dejan una herencia de bendición incluso para quienes vienen después de ellos. La belleza exterior pierde valor cuando no existe sabiduría interior. Un corazón vacío jamás puede sostener aquello que la apariencia intenta aparentar. Los pensamientos del justo producen bien, paz y dirección. Pero quienes viven dominados por resentimiento, egoísmo o malicia terminan sembrando dolor incluso en sus propias relaciones. Hay quienes dan generosamente y aún así prosperan interiormente, mientras otros viven reteniendo todo por miedo
y terminan vacíos emocionalmente. El alma generosa encuentra satisfacción porque aprendió a vivir sin que la avaricia gobierne su corazón. Quien ayuda a otros también recibe ayuda. Quien trae alivio al cansado termina siendo fortalecido también. Las personas suelen recordar con honra a quienes actuaron correctamente y compartieron lo bueno que tenían. Pero quienes viven solamente para sí mismos dejan tras de sí vacío y rechazo. El sabio aprende continuamente y acepta dirección. El impulsivo cree saberlo todo hasta que sus propias decisiones lo llevan al dolor. Quien vive con justicia encuentra estabilidad y refugio, aun cuando la vida se vuelve difícil. Pero la raíz del mal jamás permanece firme por mucho tiempo. La persona sabia construye paz dentro de su hogar, mientras la necedad destruye lentamente relaciones importantes por orgullo. Palabras hirientes o falta de dominio propio. El fruto de una vida sabia puede traer vida a otros. Hay personas cuya manera de vivir inspira esperanza, fe y dirección. Quien confía en Dios y camina con integridad, recibe recompensa interior, aun antes de cualquier bendición visible. Porque la verdadera paz no nace de las circunstancias, sino de un corazón alineado con la sabiduría de Dios. Proverbios 12. Las palabras y decisiones revelan el corazón. Quien ama la corrección ama también la sabiduría, porque entiende que crecer muchas veces requiere reconocer errores y cambiar de dirección. Pero quien rechaza todo consejo termina atrapado en su propio orgullo y actúa sin entendimiento. Dios se agrada de las personas que viven con sinceridad y rectitud. Pero quienes planean el mal o manipulan a otros tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus propias acciones. La maldad jamás puede sostener una vida de manera firme. Puede aparentar éxito por un tiempo, pero no tiene raíces profundas. En cambio, quien vive correctamente delante de Dios permanece estable aún en medio de dificultades. Una persona sabia trae honra y paz a quienes la rodean, mientras que la falta de carácter y fidelidad termina causando dolor y vergüenza dentro de las relaciones. Los pensamientos del justo buscan lo correcto y producen paz. Pero los planes de quien vive en engaño terminan afectando tanto a otros como a sí mismo. Las palabras pueden ser usadas como armas o como medicina para el alma. Hay conversaciones que destruyen confianza, provocan heridas y generan división. Pero también existen palabras llenas de verdad y sabiduría que levantan al cansado y traen vida al corazón herido. La mentira nunca permanece para siempre. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Pero quien vive con honestidad puede caminar tranquilo, sin el peso de sostener apariencias falsas. Dios se alegra en quienes hablan con sinceridad, en un mundo donde muchos fingen, exageran o esconden sus verdaderas intenciones.
la integridad sigue teniendo un valor profundo delante del Señor. La persona prudente no necesita demostrar constantemente todo lo que sabe. Muchas veces el sabio escucha más de lo que habla, pero el necio expone rápidamente su falta de madurez a través de sus palabras impulsivas. La diligencia abre caminos y construye estabilidad, mientras la pereza lentamente consume oportunidades y propósito. Hay sueños que no mueren por falta de talento, sino por falta de disciplina y constancia. La ansiedad puede pesar profundamente sobre el corazón humano. Hay pensamientos silenciosos que desgastan el alma día tras día. Pero una palabra correcta, llena de amor y esperanza, tiene el poder de traer alivio y fortalecer a quien estaba cayendo. El justo piensa antes de actuar y busca dirección antes de tomar decisiones importantes. Pero quienes viven guiados solamente por impulsos terminan perdiéndose fácilmente. El necio explota rápidamente cuando se siente ofendido. La sabiduría, en cambio, enseña dominio propio y paciencia. No toda provocación merece una respuesta inmediata. Quien habla verdad refleja justicia, pero quien acostumbra la mentira termina dañando relaciones y perdiendo credibilidad, incluso cuando intenta decir algo correcto. Hay palabras pronunciadas con ira que atraviesan como cuchillos y dejan heridas difíciles de sanar. Pero la lengua sabia trae restauración, calma y vida. La verdad permanece firme, mientras la mentira dura apenas un momento antes de derrumbarse. Dios conoce las intenciones más profundas del corazón humano, aun aquellas que nadie más puede ver. Quienes buscan la paz experimentan gozo interior, pero quienes alimentan conflictos viven atrapados en tensión constante. El resentimiento y la necesidad de tener siempre la razón consumen lentamente la tranquilidad del alma. Nada escapa al cuidado de Dios sobre quienes desean caminar correctamente. Aunque enfrenten dificultades, el Señor sigue guiando sus pasos. Pero quienes insisten en el mal terminan siendo consumidos por sus propios caminos. La mentira desagrada profundamente a Dios, pero la fidelidad y la sinceridad reflejan un corazón alineado con Él. El sabio no necesita llamar constantemente la atención. Muchas veces, la verdadera madurez se refleja en la humildad y en la capacidad de actuar correctamente sin buscar reconocimiento. La mano trabajadora prospera porque aprende a perseverar incluso cuando las emociones cambian. Pero quien vive dominado por la comodidad termina dependiendo siempre de otros. La preocupación excesiva roba fuerzas, claridad y descanso. Por eso la sabiduría enseña a entregar las cargas delante de Dios y no permitir que la ansiedad gobierne el corazón. El camino del justo trae dirección y estabilidad, mientras que el engaño termina confundiendo a quienes deciden seguirlo. La persona diligente valora lo que tiene y aprovecha correctamente sus recursos. Pero el descuido constante lleva lentamente a la pérdida. En el camino de la justicia y vida verdadera, allí el alma encuentra paz, propósito y dirección. Porque quien aprende a caminar con sabiduría, descubre que la obediencia a Dios no es una carga, sino un refugio seguro para el corazón.
Proverbios 13. La sabiduría que forma el carácter. El hijo sabio escucha la corrección y aprende de ella, porque entiende que los consejos pueden evitarle mucho dolor en el futuro. Pero quien vive dominado por el orgullo rechaza toda instrucción y termina tropezando constantemente con sus propias decisiones. Las palabras tienen poder para construir o destruir. Quien aprende a hablar con sabiduría cosecha bienestar y paz, mientras que las personas impulsivas suelen quedar atrapadas por sus propios conflictos y malas intenciones. El que sabe controlar su lengua protege también su vida. Muchas heridas, discusiones y pérdidas nacen de palabras pronunciadas sin pensar. Pero quien habla con prudencia evita sufrimientos innecesarios. El perezoso desea muchas cosas, pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para alcanzarlas. Vive soñando, pero sin disciplina. En cambio, la persona diligente avanza, construye y ve fruto porque aprendió a perseverar incluso cuando no tiene ganas. Quien ama la verdad rechaza la mentira, porque sabe que la falsedad destruye lentamente la confianza y el carácter. Pero quien vive acostumbrado al engaño termina perdiendo credibilidad y alejándose de la paz interior. La integridad protege el camino de quienes desean hacer lo correcto, pero el pecado termina atrapando a quien insiste en caminar lejos de la sabiduría de Dios. Hay personas que aparentan tenerlo todo, pero por dentro viven vacías y cansadas. Y también hay quienes poseen poco materialmente, pero tienen riqueza espiritual, paz y propósito. El verdadero valor de una vida no se mide solamente por lo visible. Las riquezas pueden ofrecer cierta protección temporal, pero no pueden sanar el corazón ni llenar el vacío del alma. Muchas personas acumulan cosas intentando compensar heridas internas que solo Dios puede restaurar. La luz del justo sigue brillando aún en tiempos oscuros, porque nace de un corazón alineado con Dios. Pero la falsa seguridad del malvado termina apagándose tarde o temprano. El orgullo es una de las raíces más profundas de los conflictos humanos. Muchas discusiones existen porque nadie quiere ceder, escuchar o reconocer errores. Pero la sabiduría habita en quienes aceptan consejo y permanecen humildes. Las ganancias rápidas y fáciles suelen desaparecer rápidamente, pero quien construye con paciencia, esfuerzo y honestidad establece algo firme y duradero. La esperanza que tarda puede cansar el corazón y producir tristeza interior. Hay momentos donde la espera desgasta emocionalmente y llena el alma de ansiedad. Pero cuando aquello que Dios prometió finalmente llega, trae vida y renovación al interior. Quien desprecia la enseñanza termina dañándose a sí mismo, pero quien honra la sabiduría recibe dirección y estabilidad para su vida. La enseñanza sabia es como una fuente de vida que aparta al ser humano de caminos que destruyen lentamente el alma. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero tienen el poder de cambiar completamente el rumbo del futuro. La prudencia abre puertas y genera confianza, pero la falta de carácter termina complicando incluso los caminos más simples. El sabio piensa antes de actuar. El necio, en cambio, expone rápidamente su inmadurez, porque actúa guiado por impulsos y emociones momentáneas. Las malas decisiones traen consecuencias dolorosas, pero las personas fieles y responsables se convierten en una bendición para quienes dependen de ellas. La disciplina puede resultar incómoda, pero produce crecimiento y madurez.
Rechazar constantemente la corrección lleva al desorden, la frustración y la pérdida de dirección. El deseo cumplido produce alegría, pero el necio se niega a abandonar aquello que sabe que lo está destruyendo. Hay personas que prefieren continuar en malos hábitos antes que enfrentar el cambio que necesitan. Quien camina junto a personas sabias termina creciendo también, pero quien se rodea constantemente de necedad, orgullo o malas influencias lentamente comienza a parecerse a ellas. El pecado trae dolor y consecuencias inevitables, pero quienes buscan a Dios encuentran misericordia, dirección y nuevas oportunidades para levantarse. La persona buena deja una herencia que va mucho más allá de lo material. Deja principios, ejemplo y una huella espiritual que permanece incluso después de su partida. A veces hay abundancia disponible, pero la falta de justicia y sabiduría impide que muchos puedan disfrutarla correctamente. Por eso el corazón necesita más que recursos, necesita dirección divina. La corrección sincera también es una forma de amor. Quien verdaderamente ama no abandona a otros en caminos destructivos, sino que busca guiarlos hacia lo correcto con verdad y misericordia. El justo encuentra satisfacción interior porque aprendió a vivir cerca de Dios. Pero quien vive dominado por deseos desordenados jamás logra sentirse completamente lleno, porque el alma humana nunca encontrará descanso lejos de la sabiduría del Señor. Proverbios 14. El camino que construyo destruye. La mujer sabia edifica su hogar con amor, prudencia y carácter, pero la necedad destruye lentamente aquello que debería cuidar. Las palabras, actitudes y decisiones diarias tienen poder para levantar una familia o desgastarla desde adentro. Quien vive con temor de Dios camina con integridad, pero quien desprecia la verdad termina desviándose poco a poco hacia caminos torcidos. La forma en que una persona vive revela lo que realmente habita dentro de su corazón. Las palabras orgullosas terminan lastimando y trayendo problemas. Pero quien habla con sabiduría protege relaciones y evita heridas innecesarias. Donde no hay esfuerzo ni trabajo, tampoco hay fruto. Pero cuando alguien aprende a perseverar con disciplina, incluso el cansancio puede convertirse en parte de algo productivo y valioso. El testigo fiel habla verdad, mientras que la mentira siempre termina deformando la realidad y causando daño a otros. El orgulloso busca sabiduría, pero no la encuentra porque su corazón ya está cerrado a aprender. En cambio, quien vive con humildad descubre entendimiento incluso en las correcciones más simples. Aléjate de quienes rechazan constantemente la verdad y la sabiduría, porque las influencias equivocadas terminan moldeando lentamente el corazón. La prudencia ayuda a pensar bien el camino antes de avanzar, pero la necedad engaña a las personas haciéndoles creer que todo está bien mientras se acercan al peligro. Hay quienes se burlan del pecado y juegan con aquello que destruye el alma, pero quienes buscan agradar a Dios encuentran gracia y dirección para vivir correctamente. Cada corazón conoce sus propias luchas internas. Hay dolores silenciosos que nadie más puede comprender completamente.
Y también hay alegrías profundas que solo quien las vive puede explicar. La vida construida lejos de Dios puede parecer firme por un momento, pero tarde o temprano termina vacía. En cambio, quienes caminan con rectitud encuentran estabilidad incluso en medio de las tormentas. Existe un camino que parece correcto a los ojos humanos, pero al final conduce hacia destrucción. No todo lo que se siente bien en el momento traerá paz verdadera después. Por eso el corazón necesita más que emociones, necesita discernimiento espiritual. A veces una persona sonríe por fuera, mientras por dentro carga tristeza, ansiedad o cansancio emocional. Las apariencias no siempre reflejan la realidad del alma. Quien se aleja constantemente de la verdad termina cosechando las consecuencias de sus propios caminos. Pero quien permanece cerca de Dios encuentra satisfacción interior y propósito. Las personas ingenuas creen fácilmente todo lo que escuchan, pero el sabio analiza, observa y piensa antes de tomar decisiones importantes. El sabio reconoce el peligro y se aparta a tiempo. El necio, en cambio, actúa impulsivamente y luego enfrenta las consecuencias de su falta de prudencia. Quien se deja dominar rápidamente por la ira termina cometiendo errores que después lamenta. El carácter impulsivo destruye relaciones, oportunidades y paz interior. Las personas inmaduras heredan confusión y problemas, pero quienes buscan sabiduría reciben entendimiento y estabilidad para la vida. El mal nunca permanece por encima de la verdad para siempre. Tarde o temprano la justicia de Dios termina saliendo a la luz. La pobreza muchas veces trae abandono humano, mientras que la riqueza trae interés superficial. Pero Dios mira más profundo que las apariencias sociales y conoce el verdadero valor de cada corazón. Despreciar al prójimo es pecado. La misericordia, en cambio, refleja el corazón de Dios. Quien aprende a tratar bien a otros encuentra también bendición para su propia vida. Los pensamientos y planes malintencionados siempre terminan desviando el alma. Pero quienes buscan hacer el bien caminan hacia paz y propósito. El esfuerzo trae fruto, mientras que hablar mucho sin actuar lleva lentamente a la necesidad y al estancamiento. La sabiduría se convierte en una corona para quienes la abrazan. Pero la necedad sigue revelando vacío aun cuando intenta aparentar inteligencia. El testigo verdadero puede salvar vidas diciendo la verdad, mientras que la mentira tiene el poder de destruir inocentes. Quien honra a Dios encuentra seguridad y refugio, aún en tiempos difíciles. El temor del Señor fortalece el alma y trae estabilidad al corazón en medio de un mundo lleno de incertidumbre. La reverencia a Dios es fuente de vida. Aleja al ser humano de caminos que parecen atractivos, pero terminan atrapando el alma en oscuridad y dolor. La paciencia demuestra grandeza interior, mientras que la impulsividad revela inmadurez. Muchas heridas podrían evitarse si las personas aprendieran a detenerse antes de reaccionar. Un corazón en paz trae vida incluso al cuerpo, pero la envidia, el resentimiento y la amargura consumen lentamente el interior. Quien oprime al débil desprecia,
también al Dios que lo creó. Pero quien tiene compasión refleja el carácter del Señor. La maldad derrumba a quien insiste en caminar lejos de la verdad. Pero incluso en medio de la muerte, el justo encuentra esperanza porque su confianza está puesta en Dios. La sabiduría descansa en el corazón humilde y prudente, mientras que la necedad tarde o temprano termina manifestándose públicamente. La justicia engrandece a un pueblo, pero el pecado termina destruyendo desde adentro a cualquier sociedad que rechaza la verdad. Los gobernantes sabios valoran a las personas íntegras, pero quienes actúan con vergüenza y corrupción terminan trayendo dolor sobre sí mismos y sobre otros. La vida constantemente coloca delante del ser humano dos caminos, uno guiado por la sabiduría de Dios y otro dominado por impulsos, orgullo y apariencia. Solo uno de ellos conduce realmente hacia paz y vida verdadera. Proverbios 15. La sabiduría que trae paz al corazón. Una respuesta suave puede apagar una discusión antes de que se convierta en una herida profunda. Pero las palabras impulsivas alimentan el enojo y destruyen la paz. Muchas veces el tono con el que hablamos pesa más que las palabras mismas. La lengua sabia comparte conocimiento con prudencia, mientras que la boca del necio derrama confusión y necedad sin pensar en las consecuencias. Los ojos de Dios observan todo. Él ve tanto las acciones visibles como las luchas ocultas del corazón humano. Nada pasa desapercibido delante de su presencia. Las palabras que nacen de un corazón sano pueden traer vida y restauración. Pero las palabras llenas de malicia, orgullo o desprecio terminan quebrando el ánimo de quienes las escuchan. El necio rechaza la corrección porque cree que cambiar es una amenaza para su orgullo. Pero quien acepta consejo demuestra sabiduría y deseo de crecer. En el hogar donde hay integridad y temor de Dios, existe una riqueza mucho más profunda que lo material: paz, estabilidad y propósito. Pero aún la abundancia pierde valor cuando está acompañada de ansiedad, conflicto y vacío espiritual. Las personas sabias saben cuándo hablar y cómo traer claridad a otros. Pero el corazón del necio muchas veces actúa sin reflexión, dejando heridas a su paso. Dios escucha con agrado las oraciones sinceras de quienes buscan caminar correctamente. Pero la religiosidad vacía y las apariencias no pueden ocultar un corazón alejado de Él. El Señor ama la justicia y se acerca a quienes desean vivir rectamente. Pero el camino del orgullo y la maldad termina alejando al ser humano de la verdadera vida. La corrección puede doler, especialmente cuando confronta áreas que intentamos esconder. Sin embargo, rechazar constantemente la disciplina lleva lentamente a la destrucción interior. Ni siquiera la muerte y lo más profundo del alma están ocultos para Dios. Cuanto más conoce Él los pensamientos, temores y motivaciones que guardamos en silencio. El orgulloso evita rodearse de personas sabias, porque no quiere escuchar verdades que lo incomoden. Pero quien ama la sabiduría busca consejo incluso cuando sabe que necesita cambiar.
Un corazón lleno de paz transforma también el rostro y la actitud. Pero la tristeza profunda, la ansiedad constante y el desánimo desgastan lentamente el interior de una persona. Quien tiene entendimiento sigue buscando aprender y crecer. El necio, en cambio, alimenta su mente con superficialidad y termina atrapado en la misma falta de dirección. Para quien vive dominado por la angustia, cada día parece pesado y difícil. Pero quien aprende a confiar en Dios encuentra motivos de esperanza, aún en medio de temporadas complicadas. Es mejor vivir con sencillez y paz que tener abundancia acompañada de estrés, discusiones y vacío emocional. Una comida sencilla, rodeada de amor, vale más que el lujo donde existen resentimientos y conflictos constantes. El amor verdadero sigue siendo una de las mayores riquezas que puede experimentar el ser humano. La persona iracunda provoca discusiones fácilmente, pero quien aprende a dominar su carácter evita muchos conflictos innecesarios. La paciencia protege relaciones y trae estabilidad emocional. El camino del perezoso está lleno de obstáculos, porque siempre encuentra excusas para no avanzar. Pero quien vive con diligencia descubre que la disciplina abre caminos que parecían imposibles. Un hijo sabio trae alegría a quienes lo guiaron, pero la necedad termina causando tristeza y decepción. El necio encuentra diversión en decisiones equivocadas, mientras que la persona sabia busca caminar con rectitud aun cuando eso requiera esfuerzo y disciplina. Los planes fracasan cuando no existe consejo ni dirección correcta. Pero quienes saben escuchar y rodearse de sabiduría encuentran claridad para avanzar. Una palabra dicha en el momento correcto puede traer alivio, esperanza y vida al corazón cansado. Hay conversaciones que cambian destinos completos. El camino de la sabiduría lleva hacia arriba, hacia vida y propósito aleja al ser humano de caminos que consumen lentamente el alma. Dios derriba la arrogancia de quienes se creen superiores y viven oprimiendo a otros, pero protege y sostiene a quienes son vulnerables y humildes. El Señor rechaza los pensamientos llenos de maldad, pero se agrada de las palabras limpias y sinceras que nacen de un corazón correcto. La avaricia destruye hogares y relaciones, porque convierte el dinero en un ídolo. Pero quien vive con justicia y honestidad encuentra estabilidad y tranquilidad interior. El corazón sabio piensa antes de responder, reflexiona, analiza y busca hablar con prudencia. El necio, en cambio, deja salir todo lo que siente sin medir el daño que puede causar. Aunque Dios parece distante para quienes viven alejados de Él, escucha atentamente a quienes se acercan con sinceridad y humildad. Las buenas noticias se alegran el alma y traen nuevas fuerzas al corazón cansado. A veces una sola palabra de esperanza puede devolver vida a quien estaba perdiendo el ánimo. Quien acepta la corrección camina hacia la sabiduría y madura interiormente. Pero quien rechaza toda enseñanza se queda atrapado en los mismos errores. El temor de Dios enseña verdadera sabiduría.
Y antes de la honra siempre aparece la humildad. Porque el corazón que reconoce su necesidad de Dios es el que realmente puede crecer y permanecer firme. Proverbios 16. El corazón guiado por Dios. El ser humano puede hacer muchos planes en su mente, imaginar caminos y organizar su futuro. Pero al final es Dios quien tiene la última palabra sobre el destino de cada paso. Hay cosas que creemos controlar, pero solo el Señor conoce completamente el camino correcto. Muchas personas creen que sus acciones son correctas simplemente porque así las sienten. Pero Dios mira mucho más profundo que las apariencias. Él examina las verdaderas intenciones del corazón. Pon delante del Señor todo lo que hagas, tus sueños, decisiones y proyectos, y Él traerá dirección y estabilidad a tu vida. Cuando el corazón se alinea con Dios, incluso los caminos inciertos comienzan a encontrar propósito. Dios permite cada cosa dentro de su perfecto orden. Nada escapa a su soberanía, aun aquello que el ser humano no comprende completamente. El orgullo es una de las cosas que más aparta al corazón de la sabiduría. Quien se llena de arrogancia termina creyendo que no necesita corrección, consejo ni dirección espiritual. Pero tarde o temprano el orgullo conduce a la caída. La misericordia y la verdad ayudan al ser humano a apartarse del mal. Y cuando alguien aprende a vivir con reverencia delante de Dios, comienza también a alejarse de caminos que destruyen lentamente el alma. Cuando la vida de una persona agrada al Señor, incluso las relaciones difíciles pueden encontrar paz. Dios tiene poder para traer reconciliación donde parecía imposible. Es mejor tener poco con integridad que abundancia obtenida mediante injusticia. La paz interior vale mucho más que cualquier riqueza construida sobre engaño o corrupción. El ser humano piensa sus caminos y toma decisiones, pero es Dios quien finalmente dirige sus pasos. Muchas veces entendemos el propósito del camino solamente después de haberlo recorrido. La autoridad debe actuar con justicia y sabiduría, porque las decisiones tomadas desde el poder tienen impacto sobre muchas vidas. Dios espera integridad de quienes poseen responsabilidad sobre otros. Las palabras honestas tienen valor. Quien habla verdad con sinceridad trae confianza y honra a su alrededor. La ira descontrolada puede destruir rápidamente lo que tomó años construir. Por eso la sabiduría enseña dominio propio, paciencia y prudencia antes de reaccionar impulsivamente. La aprobación de alguien sabio y justo puede traer tranquilidad y vida, como lluvia fresca sobre tierra seca. La sabiduría tiene mucho más valor que el oro y la inteligencia espiritual. Vale más que cualquier riqueza material. Lo que llena el bolsillo no siempre llena también el alma. Quien desea caminar correctamente se aparta del mal y aprende a cuidar sus pasos. La vigilancia espiritual protege al corazón de caer lentamente en aquello que sabe que puede destruirlo. Antes de la caída aparece el orgullo, y antes del fracaso
llega la arrogancia silenciosa que convence a una persona de que ya no necesita escuchar a nadie. Es mejor vivir humildemente y con paz que compartir riquezas construidas desde la soberbia y la injusticia. Quien aprende a escuchar y actuar con sabiduría encuentra bienestar. Y quien confía verdaderamente en Dios descubre una seguridad que las circunstancias no pueden quitar. La persona sabia es reconocida por su discernimiento y por la manera prudente en que habla. Las palabras correctas tienen el poder de abrir corazones y traer entendimiento. La sabiduría es una fuente de vida para quienes la abrazan, pero la necedad continúa produciendo dolor porque se niega a aprender de sus propios errores. El corazón sabio piensa antes de hablar, reflexiona, analiza y busca expresar palabras que edifiquen en lugar de destruir. Las palabras amables son como miel para el alma cansada. Traen alivio, ánimo y sanidad interior. Muchas personas necesitan más compasión y menos dureza. Existe un camino que parece correcto a los ojos humanos, pero termina alejando al alma de la verdadera vida. No todo lo que el mundo normaliza conduce hacia paz o plenitud. El esfuerzo y la necesidad empujan al ser humano a trabajar y avanzar. La disciplina muchas veces nace en medio de la responsabilidad diaria. Las personas perversas suelen usar sus palabras para provocar división, alimentar rumores y dañar relaciones. Hay conversaciones que encienden conflictos como si fueran fuego. El hombre violento arrastra a otros hacia el mal camino. Por eso es importante cuidar las amistades y las influencias que moldean el corazón. Hay quienes planean el mal en silencio y usan su inteligencia para manipular o destruir. Pero Dios conoce incluso aquello que permanece oculto. Las canas representan experiencia y honra cuando la vida fue guiada por justicia y sabiduría. El tiempo adquiere valor cuando produce madurez interior. Quien domina su carácter tiene más fuerza que quien conquista ciudades. La verdadera batalla muchas veces ocurre dentro del corazón humano. Controlar impulsos, orgullo, ira y deseos desordenados. Las decisiones humanas parecen aleatorias muchas veces, pero Dios continúa teniendo control sobre aquello que el ser humano no alcanza a comprender. La sabiduría verdadera no consiste solamente en conocer muchas cosas, sino en aprender a vivir con un corazón humilde, guiado por Dios y consciente de que solo Él puede dirigir correctamente el alma humana.